Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. ¿Sí? En nuestra nueva sesión vemos por fin ya a la forma cómo se han agrupado o bueno, cómo se ha catalogado, por así decirlo, a los distintos elementos que se han conocido a lo largo de los años, ¿no? Desde que se inició la química hasta la actualidad. ¿Estamos? ¿Sí? Me estoy refiriendo, muchachos, a lo que es la tabla periódica. ¿Sí? Y cómo ésta ha ido evolucionando a través de distintas épocas por distintos científicos. Y yo en esta mañana les presento a los más notables, o sea, los que nos han dado los aportes, ¿no? Los conocimientos para poder dar una clasificación apta, ¿no? Y aceptable para ellos. Entonces empecemos. Ahí está. Vamos a introducirnos un poquito, muchachos. Sí, una pequeña introducción de cómo surge todo esto. Miren, alrededor del año, o bueno, el siglo, ¿no? 19, que es bastante notable, ¿no? Marcable para la química, más o menos en el año 1860, 1874, más o menos entre esas épocas, ¿sí? Es que los químicos empiezan ya a clasificar a los elementos que se te conocían en aquel entonces, ¿no? En aquellas épocas, de acuerdo a las similitudes, ¿no? De propiedades físicas, propiedades químicas, por ejemplo, qué elemento era más reactivo que otro, o las coloraciones que estos emanaban, ¿no? Tal vez al hacerlos reaccionar con fuego, ¿no? Una combustión. Estamos. Posteriormente, ya luego de distintos estudios, es que llegamos a lo que actualmente se conoce como tabla periódica moderna. ¿Sí? Para ello, muchachos, empecemos viendo a John Dobereiner, ¿sí? Dobereiner es uno de los primeros, por así decirlo, que nos ayuda a clasificar a los elementos. En 1829, ¿sí? Él los clasifica en grupos de tres, a lo que se conoce como triadas, ¿sí? Su esquematización es conocida o es nombrada como las triadas de Dobereiner. Recuerden eso, ¿ah? Triadas de Dobereiner. ¿En qué consistía esto? Los elementos de cada triada, ¿sí? De cada triada, o sea, cada grupito de tres, tenían propiedades químicas similares y propiedades físicas similares también en forma creciente. Por ejemplo, una triada era cloro, bromo, yodo. Otra era calcio, estroncio, eh, con vanadio, ¿no? Podía ser. Pero la idea de esto es que la suma, ¿sí? La suma de los dos elementos que estaban al extremo te daban la masa molar del centro, ¿no? Es decir, si tú sumabas el cloro, ¿no? Con el yodo, ¿sí? El valorcito que indica la tabla periódica, la semisuma te daba el valor aproximado de lo que es el bromo. Básicamente es así como se estableció las triadas de Dobereiner, ¿sí? Posteriormente encontramos a Newland, ¿no? Con sus famosas octavas de Newland. En 1863, chicos, él propone que los elementos se ordenaran en octavas, ¿no? Que significa en grupitos de 8. ¿Estamos? Pues él había observado que luego de ordenar a los elementos según el número, ¿sí? El número de masa atómica ustedes ya lo han visto en núclidos, no sé si, el valor de A, ¿estamos? Él se percató que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Estamos a cada 8 elementos, o ya el octavo elemento o el noveno elemento ya venía a repetirse al igual que el primero. El del lugar 10 con el segundo, el lugar 11 con el tercero y así sucesivamente. Estamos. Es así como él formula lo que se conoce como las octavas de Newland o la ley de las octavas. Estamos. Entonces ya tenemos a Dobereiner con sus triadas, tenemos ahora a Newland con sus octavas. Estamos. Por ejemplo, ¿no? Acá pueden ver eh, lo que él nos propuso. Teníamos acá tres grupitos, ¿no? Tres octavas. El primer grupo viene a ser hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y en el segundo grupo, en la segunda octava, tenemos el flúor, el sodio, el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre. Y finalmente, cloro, potasio, calcio, cromo, titanio, manganeso y fierro. ¿Sí? Es decir, cada
uno de estos, en la posición que se encuentran, tenían propiedades de número másico muy similar. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que nos decía Newland? Que su propuesta al menos no era aceptable, ¿no? Varios se mofaban de él, ¿no? Porque al publicar su trabajo, ¿sí? Fue rechazado, ¿no? Aduciendo que dichas propuestas era tan arbitraria como el haber sugerido un orden alfabético de los elementos. ¿Qué significa arbitrario? O sea, que era algo al azar, ¿no? Que no era fundamentado. Pero de una u otra manera tenía razón en algunas cosas. Por ello es que también es notable reconocer este aporte que Newland nos presentó en aquel entonces. Estamos, entonces recuerden que para Newland es las octavas. Luego tenemos a Dmitri Mendeleev. Este es un químico muy notable, ya que él, ¿sí? Este científico, este químico ruso, predijo la aparición de tres nuevos compuestos en aquel entonces. Aún no se conocían, los le había denominado decaberilio, decaboro, ¿no? Que posteriormente, ya con el científico que vamos a ver en unos momentos, ya se establece la tabla actual, ¿no? Y se llegan a descubrir todos los elementos que este señor había propuesto. Él publicó, chicos, una tabla de los elementos organizando, ¿sí? En base a la masa atómica de estos. Estamos, masa atómica, ¿sí? No se confundan. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Un elemento que lleva su nombre, Mendelevio, se encuentra en la tabla periódica, también la pueden visualizar ahí. Pero el aporte que hace Mendeleev es que ya empieza a organizar a los elementos, a los elementos químicos, disculpen, en base a la masa atómica que estos poseen. ¿Sí? Ahí está. Con Meyer, ¿sí? Con Meyer ya se da la tabla periódica, disculpen, la tabla periódica con los elementos ordenados, pero de menor a mayor masa atómica, no la tabla actual que conocemos. Él, casi a la par con Mendeleev, es que publican sus estudios, ¿no? Independientemente, con básicamente las mismas ideas, ¿no? Ambos tenían la idea de establecer a los elementos en base a la masa atómica. Estamos, Lothar Meyer. Bueno, acá vamos a ver algunas particularidades, ¿sí? Que se pudieron establecer a lo largo. Miren, como les digo, no tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según sus masas atómicas, y ambos habían dejado espacios donde deberían encajar algunos elementos desconocidos. Como les había mencionado, Mendeleev, ¿no? Había pronosticado, por así decirlo, tres elementos. Sí, me gustaría de verdad que ustedes busquen qué elementos eran, ¿no? Amo también un poquito de investigación de su parte, chicos, para que se den cuenta de que el aporte de estos científicos fue bien notable. Entonces, ¿por qué se considera a Mendeleev el padre de la tabla periódica moderna y no a Meyer o ambos? Estamos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Pero ¿por qué a Mendeleev sí y a Meyer no? ¿O por qué no ambos? ¿Estamos? Esa sería la pregunta. Yo les respondo acá, miren. Mendeleev propone que el peso atómico de un elemento lo situaba en el grupo incorrecto. ¿Estamos? Entonces, el peso atómico debería estar mal medido, y así corrigió las masas del berilio, del indio y del uranio. ¿Estamos? También estaba seguro de la validez de su tabla que él había predicho, ¿no? Él había predijo una tabla en base a lo que había establecido de los pesos atómicos, ¿no? De las masas atómicas. Y en base a ella, las propiedades físicas de tres elementos que eran desconocidos, ¿no? Los que les acabo de mencionar. ¿Estamos? Que me gustaría, como les digo nuevamente, que los investiguen y vean cuáles son. Ahí está. Esta es la tablita que Mendeleev propone en aquellos tiempos, ¿no? Ahí pueden ver grupo 1, grupo 2, 3, hasta el grupo 8, ¿no? Y aquí, muchachos, miren, ven esa interrogación acá, ¿sí? Esos son los huequitos que él deja pronosticando eh, la aparición de nuevos compuestos, pero ya los había colocado en su tabla. O sea que estos compuestos, cuando ya se descubren, encajan perfectamente en la tabla de Mendeleev. ¿Estamos? Ese es el aporte más notable que él da.
Ahí está, como les dije, ¿no? Luego de los descubrimientos de estos elementos que vienen a ser tres, ¿no? El SC, bueno, en este caso el galio y el germanio, ¿no? Entre el 74 y el 85 del siglo XIX, que demostraron la exactitud de las predicciones de Mendeleev, ¿no? Lo que les estaba comentando. Es que es por ello que la tabla periódica de este señor es aceptada por la comunidad científica. Estamos, porque fue tan preciso los cálculos, por así decirlo, que él hizo, o los descubrimientos que él ya tenía para estos nuevos elementos que encajaban perfectamente en la tabla que él había formulado. Estamos. Es por ello que a Mendeleev se le da esa, esa denominación de padre de la tabla periódica. Bueno, tenemos ahora a Henry Moseley, ¿no? Quien, en base a los estudios de los rayos X, determina la carga nuclear, es decir, el número atómico, ¿no? De los elementos. Y él reagrupó a los elementos en orden creciente del número atómico, en orden creciente, ¿sí? Y bueno, existen, muchachos, en el átomo una cantidad fundamental que se incrementa en pasos regulares de un elemento a otro. Esta cantidad fundamental, ustedes saben que son protones, neutrones, ¿no es así? Esta cantidad, chicos, solo puede ser la carga del núcleo positivo. Ustedes saben que en el núcleo están protones y neutrones, pero solo el protón tiene carga, ¿no? Y esta es carga positiva. Y es Moseley, ¿no? Quien, en base a los estudios con rayos X y sus experimentos, es que determina la carga nuclear. Y en base a ello, propone la tabla periódica moderna, ¿sí? La tabla periódica moderna. Bueno, les presento también, a modo de un poco más de conocimiento, a Glenn Seaborg, ¿sí? Él, muchachos, tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos. ¿Se imaginan eso, chicos? 10 nuevos elementos. Eso ya es bastante para un científico. 10 elementos haberlo encontrado. Eso es mucho notable en los trabajos de aquellas épocas de estos científicos. En el 44, disculpen, ¿no? Él saca 14 elementos de la estructura de la tabla periódica, proponiendo su actual ubicación debajo de la serie de los lantánidos, ¿no? Ustedes han visto la tabla periódica seguro y se deben de haber preguntado por qué hay elementos que están abajo de la tabla, ¿no? Que vienen a ser los lantánidos y los actínidos. ¿Sí? Siendo desde entonces conocido como los actínidos estos elementos que Glenn Seaborg saca de la tabla periódica. ¿Sí? Los actínidos. Ya se tenían conocidos a los lantánidos, pero los actínidos son los que posteriormente se retiran de la tabla periódica, por así decirlo, ¿no? Y se colocan debajo para una mejor ubicación. Ya que lo pueden ver, ¿no? Está el uranio, está el americio, ¿no? Entre el paladio también, el toro, ¿no? Entre otros compuestos. El, muchachos, también tiene un gran aporte y en base a ese aporte que hizo fue reconocido, o mejor dicho, le galardonaron colocándole sus iniciales a un elemento que se encuentra en la tabla periódica. Ustedes lo pueden visualizar. Si tienen una tablita, pueden buscar el elemento SG. Viene a ser el elemento que lleva el nombre de este señor. Y es más, gracias a todo ello es que él llega a obtener también el premio Nobel. Porque chicos, les vuelvo a decir, hallar 14 elementos, o bueno, 10 elementos en su caso, de la tabla periódica, descubrir 10 elementos es notablemente asombroso. No, si para una persona apenas es eh, comprensible lo que es la química, las nociones elementales, ¿no? Para nosotros que estamos estudiándolo, imagínense descubrir 10 elementos. Eso es un notable reconocimiento, ¿no? Y gracias a ello es que se le da, o bueno, se le coloca el nombre de este señor a un elemento y también posteriormente gana el premio Nobel. Ahora, veamos un poquito ya a la tabla periódica, ¿no? ¿Cómo es que esto está estructurado? ¿Cuáles son las partes de la tabla periódica, ¿no? Por eso le he colocado la geografía de la tabla periódica. Miren, el conjunto, muchachos, de elementos que ocupan una línea horizontal tienen por nombre periodo. ¿Sí? El periodo viene a ser las líneas horizontales que ustedes ven en las tablas periódicas, ¿no? Y acá les señalo, por ejemplo, uno de los periodos. En este caso vendría a ser el quinto periodo, ¿sí? Miren, aquí está como marco de agua la tablita.
Aquí empieza el periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La tabla periódica tiene 7 periodos. Pero profesor, ¿y estos dos de acá que están no serían 8, 9? No, porque estos de acá también están dentro de la tabla periódica, solo que han sido extraídos para poderlos separar y clasificarlos mejor. La tabla periódica solo tiene 7 periodos, no se equivoquen, 7 periodos. Ahora, los elementos que conforman un mismo escuchen, mismo grupo, presentan propiedades físicas y químicas similares. Profesor, ¿y qué es un grupo? Vienen a ser las columnas verticales, ¿sí? Verticales de las tablas periódicas. ¿Estamos? Se les dice grupo o familias. ¿Sí? Yo prefiero utilizar la terminación de grupos porque es más sencillo y es lo que suelen preguntarse en exámenes también, muchachos. Así que no quisiera complicarlos, ¿no? Pueden usar grupos o familias, ambos son válidos, pero me gustaría, ¿no? Que se use un poco más la determinación de grupos, pero también pueden denominarlos como familias, eso es opcional, ambos son válidos. Y como les digo, aquellos elementos que forman parte de un mismo grupo presentan propiedades físicas y químicas similares. Estamos, no iguales, similares. Por ejemplo, en este caso tenemos en nuestra pantalla, ¿no? El grupo 2A, perdón, el grupo 3A, que viene a ser de los boroides, ¿sí? Familia boroides. Grupo 3A, familia boroides. ¿Por qué boroides, profesor? Porque para empezar, muchachos, está con el boro a la cabeza, ¿sí? Es por ello que se le denomina boroides. Ahí está, acá lo pueden ver un poco mejor, ¿no? Esta es la tablita periódica. Aquí les quiero mencionar algunas cositas. Miren, los elementos del mismo grupo, escuchen, grupo, ¿qué era un grupo? La línea horizontal, ¿no es así? Perdón, la línea vertical. Estos tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. Es decir, cuando nosotros hacemos configuración electrónica, tema que hemos visto en la sesión anterior, a un mismo grupo, por ejemplo, el grupo 3A que hemos visto hace un instante, le hacen la configuración electrónica al boro, configuración electrónica al aluminio, ¿no? Por ejemplo, entre esos dos nomás, simple. Van a notar, muchachos, que eso tiene la misma configuración electrónica del último nivel energético. Estamos, último nivel energético. Ahora otra cosita. A esta tabla periódica también se le reconoce bloques. Miren, este que está de color azul, que viene a ser el grupo 1 y 2, A, se le conoce como bloque S. Al de acá, ¿sí? Todo este espacio grande de color naranja son metales de transición que representan bloque D. Y por acá tenemos el bloque P, ¿sí? El bloque P. Y el bloque F. Profesor, no entiendo. ¿Qué es eso de bloque S, D, P y F? Ya. Recuerdan que en la sesión anterior, cuando vimos configuración electrónica, les hablé de los subniveles, Sharp, principal, difuso, fundamental. ¿Recuerdan, sí o no? Ya, ahora. Cuando ustedes hacen la configuración electrónica de este bloque, por ejemplo, ¿no? Del bloque S, la configuración electrónica de ellos sí o sí termina en su nivel Sharp. Si hacen la configuración electrónica de este bloque de acá, este bloque P, que vienen a ser los no metales, ¿sí? Estos son los no metales, su configuración electrónica termina en P. La misma idea acá con los metales de transición, su configuración electrónica termina en D, y los lantánidos y actínidos, perdón, con terminación de fundamental en su configuración. ¿Estamos? ¿Sí? Terminación fundamental, o sea, F. Estamos. Ahora, veamos un poquito más esto. Miren, el grupo 1A se le llama metales alcalinos. Ah, ojo, quiero que tengan algo en cuenta. El grupo 1A tiene a la cabeza el hidrógeno, pero el hidrógeno no es un metal, el hidrógeno es un gas. Profesor, ¿y si es un gas, por qué no está por acá? Bueno, que aquí están los gases nobles, en unos instantes vamos a ver. ¿Por qué no están los gases nobles? Es más que todo, chicos, por la configuración, ¿no? Y por el número atómico. Recuerden que la tabla periódica está armada en base al número atómico, ¿sí? Entonces, el grupo 1A es metales alcalinos. El grupo 2A, metales alcalinos térreos, ¿sí? El bloque del centro vienen a ser metales de transición. Vienen a ser ellos el grupo B, ¿sí? Miren, este es grupo 1A, 2A, este es el grupo B. Todos esos elementos que ven en pantalla son el grupo B. Ahí está. También metales de transición interno. Estos son los que son conocidos también como tierras raras, ¿sí? Se le conoce como tierras raras. Por acá tenemos el grupo
de los halógenos, ¿sí? El 7A. Y tenemos los gases nobles, que son el 8A. Acá me ha faltado colocar, ¿no? A los boroides, carbonoides, nitrogenoides y anfígenos. Les voy a mencionar, sí, muchachos, porque ha faltado eso. Miren, este de acá es el grupo 3A, ¿sí? Y son denominados boroides. Boroides, ¿por qué? Porque tienen el boro al inicio. Los que están por acá, los que están acá, son los carbonoides, grupo 4A, carbonoides. Los que tienen por acá son los nitrogenoides, ¿sí? Nitrogenoides, grupo 5A. Y, chicos, acá sí quiero que me presten atención. Los que están acá son los anfígenos o calcógenos. Estamos, miren, ¿eh? Estos son los anfígenos, ¿sí? Anfígenos o calcógenos, así se les conoce. Y es el grupo donde está el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio. Estamos, son anfígenos o calcógenos. Vamos a borrar esto. Ahí está. ¿Sí? Anfígenos o calcógenos. Para que tengan en cuenta ello, ¿sí? Ahora, en el material que les he enviado, ahí está más específico y bien bonito, detallado también. Sí, pero quiero que tengan esto en cuenta. Estamos, miren, este es boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos o calcógenos y halógenos. Estamos. Y finalmente, ¿no? Tenemos a los gases nobles. ¿Sí? Que empiezan con el helio, el neón, argón, criptón, xenón y el radón. Ahora, tengan en cuenta que el hidrógeno, ¿sí? Es un gas, ¿sí? Debería estar acá con los gases nobles, ¿no es así? Pero no lo está porque su configuración no lo permite, ¿no es así? Otra cosita, el helio, por ejemplo, ¿no? El helio, ¿no? Es 1s2, tiene dos electrones. Profesor, si es 1s2, debería estar acá en el grupo 2A. ¿Por qué está en los gases nobles? Porque los gases nobles son los más estables. Ellos no necesitan compartir enlaces o compartir electrones. Ellos son estables, ¿sí? No forman moléculas, o al menos no se busca que formen moléculas. Ya son estables así como son. Es por ellos que forman un grupo a muy aparte de los otros, a pesar de que eh, su configuración electrónica los debería ubicar, por ejemplo, en el 2A, o en el 3, 4, 5A, no sé. Estamos. Pero como son los más estables, se encuentran en un grupito aparte llamado gases nobles. ¿Estamos? Bueno, eso es todo, muchachos. Si cualquier duda, ustedes ya saben que pueden contactarme y nos estamos viendo en nuestra próxima sesión, ¿sí? Muchas gracias.